Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar la clase de ahora. Hola. Los exámenes todavía no están listos. Por favor, hasta el viernes. Los que han dado el recuperatorio van a aparecer en la plataforma. ¿Ya? Por ahora vamos a continuar. Miren, nos tocan temas más bonitos, ¿no? De repente les mueve un poquito más. Este es un tema de seriaciones, sucesiones, ¿no? Tiene muchas historias este tema, pero nosotros vamos a consolidar con algunos elementos solamente. Por ejemplo, de qué se tratan las sucesiones, cómo se generan, qué tipos existen, se los puede demostrar, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que vamos a ir viendo acá. Principalmente porque a veces, vamos a tratar de graficar algo para que lo noten, a veces cuando hablamos de sucesiones, de repente tenemos el concepto, pero no lo podemos definir, ¿sí? A veces nos pasa eso. Y porque esto tiene que ver más o menos con esto. Tenemos una gráfica. Por decirte, yo agarro y les digo, revisen la siguiente secuencia numérica, ¿sí? Por ejemplo, o sea, ahí va una secuencia numérica, ¿ya? Entonces, cuando a mí me muestran una secuencia numérica, lo primero que tengo que pensar es cómo será que se está generando esta secuencia, ¿sí? ¿Qué hace que aparezca un primer elemento, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto elemento? Aparte me dan la información de que esta secuencia numérica puede ir hasta el infinito y que se entiende que el conjunto son los números naturales, ¿sí? Normalmente las secuencias numéricas están enfocadas en el conjunto de números naturales, ¿ya? Pero no es una regla, porque puede haber secuenciaciones en las cuales hay negativos, ¿no? Y eso ya no es natural, ¿sí? Pueden ser números negativos, por ejemplo, vamos a ver este. A ver otro. Ahí está una secuenciación, ¿sí? Y esto ya no son números naturales, ¿no? Entonces, igual, tiene un efecto de serie numérica. Ahora, también los reales pueden participar, pueden darme secuenciaciones. Lo más fácil que pueden hacer es dármelo bajo la forma de un quebrado, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, las secuenciaciones pueden ser de diferente naturaleza. Y a veces el trabajo es difícil porque nos dicen, dígame cómo se genera esta secuencia numérica. Justamente ahora vamos a hacer algunos ejercicios, primero para encontrar las secuencias numéricas, vamos a definir de qué tipo son, pero lo básico es, por ejemplo, aquí. Miren, ¿quién puede responderme a la pregunta cómo salta del 5 al 8? Y para estar seguros que la respuesta es verdad, está correcta, vean cómo salta del 8 al 11. La misma forma de salto de 5 a 8 debe ser de 8 a 11. Y lo mismo de 11 a 15 y lo mismo de 15 a 17. Es decir, que los saltos de uno a otro tienen que ser siguiendo un patrón único, ¿ya? ¿Y a qué se refiere ese patrón? Bueno, puede ser operaciones de aritméticas de suma, de resta, de producto, de potencia, o tal vez hay que ver una relación de que son múltiplos de algo, divisibles de algo. Es decir, que hay que encontrar un patrón. En este caso no está muy difícil, no sé si ustedes me pueden contestar. ¿Cómo está saltando de 5 a 8, de 8 a 11? ¿Cómo se puede ver? Bueno, un truco que podemos utilizar es el siguiente, ¿ya? Les voy a mostrar. De repente es útil ver qué relación de cálculo hay entre esos dos y luego ver si eso mismo cumple para los siguientes y los siguientes. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo puedo hacer simplemente una recta, 8 menos 5 es igual a 3, ¿verdad? O sea, restar. Pero luego digo, si quiero ir del 5 al 8, es un más 3. 5 más 3 para llegar a 8. Y de 8 a 11 también, 8 más 3 para llegar a 11. Y luego 11 más 3 para llegar a 15, ¿verdad? No, ahí ya me equivoqué, ¿no? 11 más 3 que sería 14, ¿sí? Bueno, aquí ya, no, acá tenemos un problemita, ¿sí? Fue un error de cálculo que yo hice. Mi secuencia era de 3 de 3 y aquí cometí un error pequeñito. Ya no sería, pues, ¿no? Tiene que ser el mismo patrón, ¿ya? Entonces acá vamos a borrar
y voy a corregir mi serie, porque la verdad que aquí no corresponde. Vamos a eliminar, eliminando esta, está estorbando acá. Ok, ahí y ahí. Y acá vamos a corregir esta secuenciación que habíamos puesto, la del 15, la que no está bien, y otra vez se han chipado los controles. Voy a poderla corregir al parecer, a ver, ahí. No me deja corregir el control del 15. Vamos a borrarla. Sí, voy a borrarla y la voy a volver a... Aquí me refería a esta serie. Empezaba en 3, ¿verdad? Perdón, 5. ¿sí? De 5 saltaba al 8, del 8 saltaba al 11. 11 más 3, ¿cuánto es? Para que me corrijan. 14, ¿verdad? ¿Sí? Y más 3, ¿cuánto es? 17. Y más 3 es 20. ¿Sí? Entonces aquí la secuenciación era siempre más 3. Y era justamente lo que yo quería mostrar, pero hubo un error en el cálculo y bueno. Entonces, acá vemos que es el mismo patrón, que significa que está respetando para saltar el elemento al 8. Siempre más 3. ¿no? Esa es una serie que es tipo aritmética, luego la vamos a analizar. Es la más fácil de detectar. Acá, ¿será que me equivoqué también? ¿Cuál es el patrón acá? ¿Cómo salta de menos 9 a menos 4? No sé quién me puede ayudar. ¿Cómo está haciendo esos saltos? De menos 9 a menos 4, de repente ahora ya es un más 5, menos 9 más 5 sería el menos 4 más 5, ¿sí? Positivo, el signo importa, menos 4 más 5 es 1 positivo, tendrían que seguir la secuencia. 1 más 5 es 6, y 6 más 5 llega a 11, ¿no? Entonces, como que aquí la secuencia ya estaba correcta. Más 5 más 5 más 5. Ahora aquí tenemos fracciones, pero cuando vean series de fracciones, lo más fácil es que ustedes separen, ¿sí? Separen en 2. Primero digan, bueno, primero analizo el numerador, ¿sí? Y por otra parte analizo el denominador, ¿ya? Entonces separar en 2 series, es como si fueran 2 series. Entonces, de acá yo diría, la serie del numerador simplemente es 1, siempre es 1, 1, o sea, el numerador es un valor contable, ¿ya? ¿Y qué pasa con el denominador? ¿Sí? Vamos a borrar esta basurita que no quiere irse. ¿Y qué pasa en el denominador? Es otra secuenciación que empieza en 3, luego está saltando a 5, luego está saltando a 7, ¿sí? Y no me han dado más parámetros, entonces quiere decir que el patrón que encuentre entre estos 3 va a estar igual correcto. Entonces, bueno, acá estaba más fácil, ¿no? Porque se nota que de 3 a 5 hay un valor que es más 2, de 5 a 7 es más 2, y seguramente el siguiente elemento también va a ser sumándole el más 2. Entonces acá la secuenciación se hace aumentando 2 siempre a partir del primer elemento, ¿sí? Y aquí suponemos que también iba a ser más 2, por lo tanto acá el elemento faltante sería el 9, ¿verdad? Entonces, de eso se trata las secuenciaciones. Como que a veces nos cuesta un poquito porque no conocemos cómo podemos tratar, pero acuérdense que principalmente nos hacemos la pregunta, como salto del primero al segundo, al tercero, al cuarto, pues encontrar un patrón que puede estar en una fórmula, en una suma, una recta, una potencia, o tal vez tienen en común que son divisibles de algún número, o son múltiplos de alguien, ¿sí? Entonces, eso sería el resumen de lo que vamos a ver en este tema. Ahora, ustedes en el colegio seguramente han visto seriaciones con números naturales, lo más común, y de repente este tipo de series, miren, hasta estas se han debido olvidar. Hay series que no son numéricas, ¿no? Acá, por ejemplo, te están dando una secuenciación de gráficas, ¿cierto? Y de repente acá en un momento te preguntan, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente elemento de la serie, ¿cierto? Y acá obviamente dice, ¿no? Círculo, rombo, rectángulo, círculo, rombo, entonces me toca obviamente el rectángulo, ¿sí? Que sería este.
¿no? Entonces, en realidad las series no solamente están pues, en los números, también pueden ser series de gráficas, series de cosas, porque tienen un patrón que los sigue. Ahora, acá el patrón no es suma o recta. ¿Cuál será el patrón? Turnos, ¿sí? Son turnos, ¿sí ves? Todo están haciendo en la circunferencia, luego va a rombo y a rectángulo, y ahí se acabaron los tres símbolos, y luego vuelve a empezar circunferencia, ¿sí? Rombo, ¿sí? Y rectángulo, ¿no? Aunque aquí me sale otro color, pero bueno, es el rectángulo mismo. Entonces es un poco distinto esto de esto, ¿ok? Bueno, eso es de lo que vamos a tratar hoy, pero para ello hay una gran pregunta que hay que hacer. Bueno, nosotros podemos generar las secuenciaciones y de manera numérica determinarlas, pero a veces se nos dice tal es la fórmula de la siguiente serie numérica. O sea, me dan una fórmula. ¿Y qué es una fórmula? Una fórmula es que me dan en función a la posición que tiene cada elemento en la serie. Ahora, ¿de qué estoy hablando acá? Nunca habíamos hablado del concepto en el ejemplo que hicimos, pero resulta que las series numéricas tienen una posición. El 5 es acá el primer elemento, vamos a ponerle con un color que lo note, ¿ok? El 5 es el primer elemento, el 8 es el segundo elemento, el 11 es el tercero, el 14 es el cuarto, el 17 es el quinto, el 20 es el sexto, y seguramente esto va a llegar hasta un n-avo término, que diríamos que es el término enésimo de la serie. O sea, hasta un 20, n, ¿ya? Entonces, cada elemento de la serie tiene una posición y puede llegar hasta el infinito, por eso nosotros lo representamos con el n, que significa que es el n-avo elemento de la serie. Ahora, cuando me dan una fórmula, significa que yo reemplazando en la fórmula esto que está con azul, que es la posición, puedo calcular cualquier elemento de la serie, ¿sí? Acá, por ejemplo, se me ocurre una fórmula, como esto es tan fácil que suma, ¿no? Tengo que idear una fórmula, a ver, vean ustedes, cálculo del término enésimo, Tn le vamos a poner. Mi fórmula va a intentar calcular el término enésimo, quiere decir una fórmula en la cual yo voy a poner la posición del elemento de la serie y la fórmula me va a calcular qué valor tiene. Por ejemplo, para que nos entendamos, el término 3 en esta serie de ejemplos, vamos a usar este ejemplito que hemos hecho acá, que está muy fácil, miren, voy a basarme en este ejemplo, y acá vamos a hablar de la fórmula, ¿sí? Entonces acá, el término 3 de la serie numérica, por ejemplo, es igual a el 11, ¿cierto? El término 5 de esta serie es igual a 17, pero ahora pues, ¿cuál es el término enésimo de esa serie? Pues hay que idear una fórmula, y la fórmula está en base a la posición que ocupa el elemento. En este caso, el término enésimo que está aquí, yo no sé cuánto vale, pero puedo definir una fórmula, ¿sí? Entonces, una fórmula en función a ese n. Entonces yo digo, ¿y cómo se calculó ese 11? ¿Cómo se calcula ese 17? Para que yo sepa cómo hacer el cálculo. Bueno, yo lo único que sé es que es en función a n, la posición. Por ejemplo, aquí era la posición 3, 3 es parte de la fórmula. Aquí era la posición 5, 5 es parte de la fórmula. Esta es la posición n, n va a ser parte de la fórmula. Entonces, si hablamos del 3, 3, que es el primer elemento, okay, el tercer término es un 11, entonces tengo que encontrar una relación entre el 3 y el 11, ¿cierto? Acá definimos que siempre se le suma un valor constante al anterior para lograr este resultado. Por ejemplo, el 11 salió de sumarle el 3 al 8, ¿no es cierto? Y bueno, ahora, ¿qué me dicen? ¿Pueden idear una fórmula para encontrar o no este elemento? Sumado, restado, ¿sí? Por ejemplo, acá 3 multiplicado de qué me puede aproximar al 11. Yo creo que 3 por 2 es 6, no me aproxima. 3 por 3 es un 9, y luego le suma un 2, de repente, estoy tratando de ver, ¿vieron? Estoy como navegando. Entonces, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque me faltan elementos para analizar a la serie, no tenemos los datos suficientes. Entonces aquí, por ejemplo, diría el término 5, la posición es 5, pero a multiplicar ahora por 3 otra vez, ya me voy a 15, ya no le voy a poder sumar 2,
Ay, entonces está muy complicado, ¿no? Bueno, vamos a ayudarnos un poquito de la teoría, que más o menos está en este tema, para definir estas fórmulas. Esto, por ejemplo, vamos a volver aquí y voy a decirles cuál entonces va a ser la fórmula. La van a poder idear ustedes, porque les voy a mostrar qué tipos de seriaciones hay, ¿ok? Vamos a poner la pregunta de cómo generar las series numéricas o generar la fórmula de la serie numérica. Vamos a dejar en stand-by, acá, guardar y volver a la teoría. Necesitamos apoyarnos en teoría. Bueno, comencemos primero con un poquito de teoría por acá. Lo que hoy toca ver son dos puntos, el principio de inducción completa y la sucesión. Sucesión estuvo en la introducción mucho, ¿ya? Pero primero, antes de ello, tendríamos que aprender lo que es el principio de inducción completa. La palabra es más difícil de lo que realmente es. Para simplificar, lo que yo les recomiendo es que cuando se refieran a ella, no le digan así, principio de inducción completa. Díganle simplemente PIC, aunque algunos de eléctrica lo van a confundir, tal vez es el famoso PIC. No me deja escribir en la pantalla, no estoy segura qué está pasando. Pero otra vez intentaré PIC. Bueno, no quiero. Principio de inducción completa. Sería el PIC, las primeras letras, para definir a este principio. Ahora, ¿para qué nos va a servir ese principio? Nos va a servir para demostrar las fórmulas que vamos a ir encontrando. Entonces, lo que voy a enseñar ahorita es a demostrar las fórmulas que ustedes van a encontrar para que sepan y estén seguros de que son correctas. Número 2, vamos a ver a lo que es la sucesión. En la primera parte vimos algunas series numéricas, pero ahora tocará ver qué tipos de sucesiones existen para que a ustedes les sea más fácil analizar las seriaciones o sucesiones numéricas. Y luego más adelante vamos a estudiar de manera formal a la sucesión del factorial, a la sucesión de los números combinatorios, vamos a aprender a sumarizar sucesiones, es decir, calcular el total de la sumatoria de una serie, ¿ya? Y bueno, vamos a ver algunos conceptos de sumarización doble. Entonces, lo de hoy son estos dos puntos como para vamos a empezar. Principio de inducción completa. Bien, algunos dicen que complicado, pero realmente no lo es. Esto nos refleja a qué se refiere lo que es la inducción. En realidad, este es un axioma que nos dice lo siguiente, miren. Cuando tú tienes las piezas de dominó, ¿no es cierto?, organizadas, se espera que al empujar una, bueno, en este caso la primera, ¿sí? Ojo que es importante eso, empujo la primera, debe caer todas las piezas de dominó en ese mismo orden, ¿no? Y de hecho este juego tiene que ver con ello. Pero de todas maneras, esto significa que la acción que hice, de empujar la primera, ha tenido el mismo efecto en las siguientes n-1 piezas que estaban en el dominó, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que si una acción tiene un efecto, se espera que el mismo efecto tenga en los restantes elementos de un conjunto que estamos analizando. Interesante. Bueno, ahora vamos a ver, desde el punto de vista ya teórico, ya un tipo inductivo es aquel que tiene una cantidad de elementos y que si cierta condición se cumple para un elemento, entonces posiblemente se pueda demostrar que cumpla para todos los demás. Exacto. En el caso de las series numéricas, ¿no? Si nosotros tenemos una fórmula, nosotros demostramos que funciona para un elemento, entonces es posible que demostremos que funciona para los restantes elementos que son parte de esa serie numérica. Ese es un ejemplo práctico de lo que estamos buscando. Entonces, va lo que dice. Si una propiedad se cumple para un elemento de un conjunto, se espera que la misma propiedad sea válido también para los restantes n-1 elementos de ese conjunto. Entonces, el principio de inducción completa lo que nos va a ayudar es a justamente poder propiciar este tipo de demostraciones, ¿ya? Entonces, esto también sucede en la vida real. A ver, cuéntenle un chiste, un chisme en una cola para inscribirse. Es probable que si ustedes cuentan el chisme al primero, luego se lo comente al segundo, y cuando acorde toda la fila sale el chisme, ¿no? Más o menos es algo parecido a lo que es en la vida real, ¿ok? Ahora aquí dice, el principio de inducción completa parte de un esquema proposicional. Entonces, cuando voy a analizar esto, debo recordar de qué parte, es decir, su primer punto es un esquema proposicional.
Y los esquemas proposicionales los hemos estudiado en el capítulo 1, ¿cierto? Acuérdense que hemos estado viendo el concepto de premisas, ¿no? Una premisa, lo hemos visto con leyes lógicas, con propiedades lógicas, leyes de inferencia, etcétera. Pero bueno, las premisas básicamente eran oraciones de las cuales podíamos decir si era falso o verdadero, ¿no? Podríamos decir, ella es hermosa, y tú podías afirmar si es falso o verdadero. Eso era una premisa. Pero cuando a la premisa le agregamos una variable, de acuerdo al valor que asuma esa variable, va a tener un falso o un verdadero. Entonces, cuando hablamos de que la premisa, bueno, en realidad el elemento que llamamos premisa, incorpora a una variable que puede adoptar un valor cualquiera dentro de un dominio, ya la estamos convirtiendo a la premisa en un esquema proposicional, ¿sí? Entonces dice que el principio de inducción completa entonces parte del esquema proposicional. ¿Y de dónde viene el esquema proposicional? Viene pues de las premisas que se han generalizado. Vamos a explicar un poquito más aquí. Entonces, acá podemos ver que el esquema proposicional es una oración de la cual podemos decir que es falso o verdadero cuando la variable que está contemplando tiene un valor asignado, ¿sí? Si en esta oración figura una variable, al reemplazarla con el valor que puede asumir en un dominio, la convertimos en una proposición, ¿no es cierto? Entonces, el esquema proposicional tiene una variable metida adentro, ¿ya? Cuando esa variable que tiene metida le damos un valor dentro de un conjunto llamado dominio, es decir, un valor válido, ¿ya? Lo convertimos en una proposición. ¿Y por qué era importante convertirlo en proposición? Porque la proposición es una oración en la que se puede decir que es falso o verdadero, ¿sí? Entonces, yo les decía, recuerdo cuando habíamos hablado de las premisas que hemos utilizado, las premisas en realidad estaban relacionadas con las proposiciones porque eran oraciones de las cuales se podía decir que es falso o verdadero. Pero ahora estamos hablando de que esas proposiciones pueden incorporar adentro de ellas el concepto de una variable, ¿ya? Y esa variable hace ahora que ya no la conozcamos como proposición, sino más bien como esquema proposicional. Entonces, para resumir, un esquema proposicional es una proposición que tiene incorporada una variable que luego debe adoptar algún valor, ¿sí? Entonces, aquí va el ejemplo. Vemos que dice 2 es mayor que X. Y tú dices, bueno, pues para saber si esto va a ser falso o verdadero, tengo que saber qué va a valer X. Aquí te está diciendo el dominio que tiene X. X pertenece al conjunto 1, 2, 3, 4. Entonces, X puede ser reemplazado por uno de estos valores de dominio para definir si esto es falso o verdadero. Entonces, ahí está la diferencia. Esto es un ejemplo de un esquema proposicional. Este P de 1 en función a X es el esquema proposicional del que estuviéramos hablando. Pero en el momento en que yo agarre P de 1 y diga, por ejemplo, 2, el mouse, no estoy segura por qué, bueno, 2, y ahora sí, no estoy segura. No voy a poder escribir hoy, parece, en la pizarra. A ver, otra vez intento. En el momento que diga 2 es mayor que 1, ya lo estoy convirtiendo en una proposición. ¿Listo? Pasa que muchas veces tendemos a equivocarnos y denominamos a las proposiciones como esquemas proposicionales o a los esquemas proposicionales como proposición y pensamos que son sinónimos y no lo son. En este caso, en el momento, voy a volver a intentar escribir. Sí, parece que es un problemita de teclado. En el momento en que yo diga, en el momento que suelto mouse se pierde. 2, ahí está. Ok, 2, no voy a poder escribir. Vamos a tener que hacerlo al ladito en mi pizarra auxiliar. Van a disculpar. Hoy está mal mi mouse y no tengo idea qué ha pasado. En el momento que yo diga, por ejemplo, una proposición que se llame P3, que sea igual a 2, ¿sí? Es mayor que 1, esto ahora es una proposición. Y yo puedo saber si es falso o verdadero. En este caso, esto es verdad, ¿sí? Es B de verdadero. Y así puedo ir agarrando otras más, por ejemplo, decir 4 y decir 2, voy a agarrar otro ejemplo, 2 es mayor que 4, ¿sí? Por ejemplo, pero esta,
fíjate, ya no es verdadera, porque 2 no es mayor que 4, esto es falso. Entonces, la diferencia entre el esquema proposicional y la proposición es que acá, en el esquema, observamos claramente de que está participando la variable X y que se va a convertir en una proposición, como vemos en el lado derecho. Voy a compartir toda la pantalla, de repente ese era el problema hace un momentito. Déjenme compartirlo completo. ¿Ok? En el momento entonces que le digamos nosotros que X vale 4, ya lo estoy convirtiendo a una proposición, ¿no? Entonces, por favor, en esta parte, para de aquí en adelante, espero que no haya la confusión, porque siempre me lo tratan como sinónimo, incluso en el examen, ¿no? Los ven a los dos iguales y no es lo mismo, ¿ok? Ya con eso no tenemos dudas. Y bueno, pueden haber esquemas proposicionales muy conocidos y que de repente nosotros no nos hemos dado cuenta que lo son. Vamos a ver aquí un ejemplo. Acá tenemos dos formas distintas de expresarlos. Vamos a ver esta que es una forma literal de palabras. Siempre es más complicado de manera literal, lo estamos viendo en este ejemplo. Dice, ¿no? La suma de los primeros n números naturales es igual al producto de n por el sucesor dividido entre el 2. Y dice, wow, y aquí dice que el n que está referenciando como variable, ¿sí? Porque n es la variable, fíjense que está en función a esa n, que es la variable, ¿ok? Pertenece a los números naturales. Ahora, yo digo, pucha, ¿cómo lo represento? ¿Cómo interpreto este P3 que me está dando? Entonces aquí lo voy a interpretar como un P5. Intentar interpretar. No voy a ponerlo bajo la forma de proposición, pero voy a intentar entender lo que está diciendo. Dice, la suma de los primeros n números naturales. Es como decir esto, ¿sí? Los números naturales hasta, dice, un valor alto, que es n, la suma de todos ellos. Está tratando entonces de encontrar la suma total de todos los primeros números naturales. Dice que esa suma es igual, dice, ¿no? Imagínense que esto ha continuado hasta el infinito, hasta llegar a un n que era el más alto, ¿no? Dice que esa suma es igual a, dice, al producto de n, la n multiplicada por el sucesor. ¿Quién es el sucesor? Si n es el número, el sucesor es más 1. Sucesor significa que está uno más a continuación. Producto de n por el sucesor, todo ello dividido entre el 2. Ahí está. Entonces, eso es la interpretación que estoy dando. Esto que he marcado por aquí es la interpretación que se estaba buscando. ¿Ok? Ahora, bueno, la verdad que estaba más difícil en palabras. Aquí en la parte inferior, ellos han armado una última preposición, fíjate, que es la misma que está acá arriba, está reinterpretado así como hemos visto, la suma está n, pero aquí está la interpretación que se hizo, y esta ya es una fórmula, ¿no? Proposicional, básicamente, me la está representando en función a n. Entonces, normalmente preferimos que los esquemas proposicionales estén de esta manera, porque en la forma escrita o verbal, como está por acá, es bien complicado a veces de interpretar. Cada palabra es importante. Cuando habla de sucesor, tuve que acordarme del concepto. Cuando habla de producto, tuve que decir hay que multiplicar, ¿no es cierto? Entonces, de repente es más expresivo para nosotros la representación bajo esta forma, ¿no? Fórmula es más fácil de leer e interpretar que la forma verbal, ¿ya? Pero ambos son esquemas proposicionales para nosotros. Bien, el P3 y el P4 son idénticos en todo caso, ¿no? Vamos a irnos ahora a mirar un poquito de para qué lo vamos a utilizar, ¿ya? Bueno, para entender esta teoría un poquito a veces hay que definir algunas cosas. Hay un concepto que se llama el axioma de inducción, ¿ya? Y bueno, básicamente esto es para recordar lo que vimos en la primera parte. Dice que un sistema axiomático es un conjunto de enunciados o proposiciones, tales que algunos de ellos, llamados axiomas o postulados, son tomados como punto de partida. A ver, cuando me hablan entonces de un sistema axiomático, debo recordar que hay unos primeros elementos tomados como puntos de partida, supuestamente verdaderos, ¿ya? Entonces, ahí me está diciendo cómo lo voy a hacer. Entonces, cuando yo tenga que solucionar, ¿ya?
o demostrar un esquema proposicional si es falso o verdadero, yo voy a agarrar y voy a decir que puedo partir de ciertos elementos postulados, en todo caso, que puedo suponer son verdaderos. Entonces hago una suposición que es verdad para luego demostrar que sí lo es, ¿ya? Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, básicamente, nosotros vamos a usar esta estrategia también, vamos a hacer una suposición de que algo es verdadero y luego vamos a continuar en adelante tratando de deducir y demostrar el teorema aplicando reglas de inferencia. ¿Se acuerdan que las reglas de inferencia también lo hemos visto en el tema anterior? Se ocupan mucho a la hora de hacer demostraciones esas reglas de inferencia, ¿listo? Pero bueno, de todas maneras, aquí veamos un ejemplo para que entendamos en qué nos va a servir. Dice, axioma del principio de inducción completa, el famoso PIC. Aquí dice, si A está incluido dentro de los números naturales, miren cómo lo está poniendo. Si es que A está incluido en los números naturales, entonces cumple, 1, que el 0 pertenece al conjunto A. 2, si n pertenece al conjunto A, entonces S de n pertenece al conjunto A, ¿sí? Entonces, aquí está tratando de decir que hay dos postulados, ¿no es cierto? Está hablando de un postulado 1 y de un postulado 2, que se asume que cumplen, que son verdad. Está diciendo, asúmase que es verdad esto y asúmase que es verdad esto. Entonces, dice, si ambas son verdad, yo puedo llegar a que A es igual a los n. ¿Qué son los n? Son los naturales. Repasemos un poquito. Si A está incluido, ojo, no dice que es igual, dice que está incluido en los números naturales, ¿no? Entonces, se cumple, dice. Perdón, ha habido acá un error 5. Voy a volver a lo compartido, van a disculpar, es un error de la máquina. Ok, volvemos aquí. Si A está incluido en las naturales, se cumple, dice, miren, 0 pertenece a A. Entonces, ahorita repasando el concepto de los números naturales, acordémonos que el 0 no es un número natural, ¿no es cierto? No lo es. Pero aquí dice, se cumple, que 0 pertenece a A. Si n pertenece a A también, o sea, un valor cualquiera n tomado del conjunto de los naturales pertenece a A, entonces S de n pertenece a A. Ok, en este ejemplo está tratando de decir que si asumimos, ¿no?, estos dos postulados como verdaderos, yo puedo llegar a demostrar de que este también es. Ahora, de que este sea erróneo y no lo sea, pues eso por ahora es indiferente. ¿Por qué? Porque el principio de inducción completa me va a ayudar a mí a demostrar que esto que se está asumiendo acá es falso o verdadero, ¿cierto? O sea, de acuerdo al ejercicio, yo puedo con el PIC llegar a la conclusión de que es falso o que es verdadero. Ahora, aquí me está diciendo, asúmase que 0 pertenece a A y que A está incluido en los naturales, ¿no? Entonces, sabemos que el 0 no es número natural, entonces esto, por ejemplo, ya va falso, ¿cierto? Pero el principio de inducción completa dice que agarra, ¿no?, los postulados que se suponen verdaderos y llega a la demostración. Entonces, en adelante, nosotros vamos a revisar dos cosas. Uno, el postulado que me dan. No debe ser falso, el postulado que me dan debe ser verdadero, para que yo pueda demostrar que la consecuencia, es decir, lo que vamos a demostrar es verdadero, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, el postulado es falso que el 0 pertenece a A, porque A dice que debe estar incluido en los naturales, y los naturales no tienen al 0. ¿Listo? Entonces, de aquí ya nomás puedo decir que no es verdadero este principio de inducción o este enunciado. Ahora, más adelante, normalmente no vamos a tener este caso. Vamos a tener que los postulados son verdaderos y se va a notar porque lo vamos a probar, y luego de ello vamos a agarrar y vamos a demostrar, ¿no es cierto?, que la proposición indicada es verdadera. ¿Ok? Entonces, ahora vamos. Ejemplos para demostrar que el número impar es de la forma 2n más 1. Esto ya está tratando de decirme que voy a hacer el ejercicio de demostración. Ahora, para demostrar, vamos a hacer esta recomendación que tengo por acá, ¿ya? Si queremos hacer demostraciones con el principio de inducción completa, dice, consiste básicamente en 3 pasos. Probar, dice, que es verdadero para el primer elemento del conjunto, para n igual a 1, ¿sí? La hipótesis va a ser de que es verdad
para los n elementos que tiene el conjunto. ¿Ok? Entonces, normalmente el principio de inducción completa nos dice, ¿no? Asúmase que hay un postulado que es verdadero y en función a ello demuestre que el postulado es cierto para todos los elementos del conjunto. Entonces, aquí me está diciendo, primero, pruébese que es válido para 1, para el primer elemento del conjunto. Su hipótesis, es decir, lo que tú vas a suponer es que es verdad para los n elementos. Es decir, esto es lo que hay que demostrar. Voy a asumir que mi hipótesis es verdadera. Ahora voy a intentar demostrar que esto también va a ser cierto para los n más 1 elementos, es decir, para más elementos. Fíjate que la hipótesis está en función a un h, n es igual a h. Entonces me toca demostrar que también va a ser cierto para h más 1. Esto mismo lo vamos a ver en este ejemplo acá, luego vamos a ir viendo otros más para poder entender. A ver, veamos esto. Por el principio de inducción completa, dice, ¿no? Si para n igual a 0, probemos que para n es igual a 0 es verdad. Vamos a ver, reemplazo en n el valor de 0 y le sumo 1. Fíjense, 2 por 0 es 0, más 1 es 1. Entonces, ¿aquí qué me dice? Demostrar que todo número impar es de esta forma. Entonces, el resultado al reemplazar el 0 es 1. Por lo tanto, puedo asumir que el 1 es impar, entonces es cierto. Me está cumpliendo para n igual a 1. Voy con el paso 1 de manera correcta. Como aquí decía, probar que es cierto para n igual a 1. Entonces, para el primer elemento, en este caso se ha tomado que el n es igual a 0, sí me cumple. Ok, vamos con otro. Ahora, si n es igual a k, ¿sí? Si n es igual a k, entonces 2k es igual a 1. Lo único que he hecho es reemplazar donde estaba el n, lo he reemplazado por un valor k. ¿Y qué es k? Es cualquier elemento, cualquier valor numérico natural que pertenece al conjunto, ¿sí? Entonces es un elemento cualquiera. No le puse 5, no le puse 6, no le puse 7, ¿no? Lo tengo que hacer en función a este k, que es un cualquiera. Entonces, yo voy a suponer, dice, que el resultado es un impar. O sea, voy a suponer que siempre reemplazando acá va a ser impar. Eso es mi hipótesis, ¿sí? Entonces, a eso ahora tocaría demostrar la hipótesis. La hipótesis es algo que tú asumes, que tú supones es cierto. Eso es la hipótesis, ¿no? Entonces, aquí la hipótesis para un K es cierto. Ahora, ¿qué toca hacer? Demostrar que es cierto, miren, para K más 1. Si sabemos que para K es verdad, entonces debería ser cierto para K más 1. Entonces, ¿qué voy a hacer en la fórmula que me decía que siempre representa número impar? Donde está la n, voy a reemplazar el K más 1. Entonces, aquí tenemos 2, 2, aquí está la n, y reemplazo por K más 1, y le sumo un 1 adicional que decía. Entonces, aquí el resultado, dice, es un número impar por tesis. Mi tesis es de que es un número impar, ¿ok? Entonces, ya tengo los 3 pasos, ¿ya? Vamos a cliquearlo, ahí. Es cierto, dice, por tesis. Ahora, en este paso, como K es de cualquier valor de los números naturales, yo pudiera empezar a reemplazar y ver que sí es cierto, pero ahora hay que demostrar la tesis. Yo no puedo decir simplemente 2 por K más 1 más 1, sí, está bien, es verdadero. No, la hipótesis sí la tomamos como verdadera, punto de partida verdadero, pero la tesis hay que demostrar. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Un artificio es lo siguiente. Miren, nosotros sabemos que esto es cierto, en la hipótesis. Nosotros tenemos que transformar esta expresión de tal manera que se parezca a la hipótesis para decir que eso es verdad. Entonces, mire, voy a agarrar esto y voy a tratar de transformarlo a que también esté metido en esta expresión, esto que está por acá. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para demostrar la tesis de que 2 por K más 1 es impar, voy a partir del siguiente elemento. Tengo 2K más 1 más 1, punto de partida, ¿sí? 2K más 1, lo que voy a hacer es meter el 2, 2K, ¿sí? Ahí está 2K, 2 por 1, 2, ahí está el 2, más el 1.
Entonces aquí tengo 2K más 2 más 1, lo único que he hecho es meter el 2 adentro del paréntesis y ya lo tengo. Ahora, yo tengo que hacer que esta expresión, ¿sí? Esta expresión que está acá se parezca a la hipótesis, que es esto que está acá, 2K más 1. Entonces aquí dice, distribuyamos y representemos. 2K, como esto es suma, ¿sí? En realidad no distribuirnos, asociar sería más correcto. El 2K más el 1 por acá y el 2 se va a ir para afuera. Entonces estoy reacomodando por la propiedad asociativa, que como son el signo iguales, puedo hacerlo, y esto ya está. 2K más 1, entre paréntesis, más 2, ¿no? Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Por asociativa, estoy viendo que estoy llegando a el mismo enunciado de la hipótesis. Y si sabemos que la hipótesis se asume que es verdadero, ¿ya? Entonces, vamos a quitarle eso. ¿Ok? Si asumimos que esa hipótesis es cierta, vamos a borrar todo, ¿ok? Vamos con el concepto. 2K más 1 es impar. ¿Por qué? Porque la hipótesis dijo que eso era impar. Entonces, si 2K más 1 es impar y a ese impar le sumo un 2, el resultado debería ser que también encuentro impar, ¿no es cierto? Entonces, veamos si es cierto. Si 2K más 1 fuera un 5 y le sumo 2, voy a obtener un 7. Eso es un impar, ¿no es cierto? Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Estoy tratando de decir que cada vez que al 2K más 1 le sume un 2, siempre voy a obtener un impar. Y eso es verdad, porque dice, el resultado siempre será un impar, porque todo el número impar sumado consecuentemente de 2, siempre me dará un impar. Entonces, es básicamente lo que está diciendo esto. Acuérdense que este 2K más 1, la hipótesis dijo que era impar, entonces no pudiera decir que 2K más 1 es un 4, no puede ser. ¿Por qué? Porque por hipótesis aquí dijimos que el valor que estoy tomando es un impar. Entonces, si a un impar le sumamos 2, siempre vamos a tener un impar, ¿no es cierto? Si al 5 le sumo 2, obtengo un 7. Si al 101, que es impar, le sumo 2, ¿sí? Voy a obtener un 103. Entonces, siempre voy a obtener un impar. A eso se refiere la demostración que estamos haciendo. Ahora, la demostración no la puedo hacer a partir de la hipótesis. Yo una vez que tengo la hipótesis, tengo que armar la tesis, es decir, para un elemento más, ¿ya? La hipótesis está en función acá y la tesis está en uno más. Fíjate que dice K más 1. Entonces, lo único que hice es reemplazar. Una vez que obtuve esta fórmula, agarré y dije, bueno, meteré el 2 adentro del paréntesis para multiplicarla y obtuve esta otra expresión. Y luego lo único que dije, yo tengo que llegar a la hipótesis para poderme apoyar en ella y llegar a la demostración. Por eso era mi afán en volver a 2K más 1, esta expresión que teníamos, y lo hice por asociación, ¿sí? De la adición. Lo logré, entonces aquí asumimos que 2K más 1 es siempre un número impar. Y por deducción sabemos que si a un número impar le sumamos 2, siempre voy a llegar a otro impar. Y con eso hemos logrado una demostración sencilla, ¿no? De utilizando el principio de inducción completa. ¿Ok? Veamos uno más. Creo que les he preparado uno más. Y no, pero no les preparé, pero les preparé el resumen que habíamos estado viendo a la derecha. Veámoslo ahora un poquito más formalizado para que lo apliquemos en el primer ejercicio que está a la derecha, ¿ya? Miren, dice, sea PDN un esquema proposicional sobre los números naturales, ¿sí? Se puede demostrar que PDN es válido si se logra demostrar que es. P de 1 es verdadero, o sea, para el primer elemento del conjunto es verdadero. Si yo, al reemplazar por el primer elemento del conjunto, me resulta verdadero, vamos bien. Luego suponemos que el PDN, la hipótesis, es verdadera, ¿sí? En realidad el PDN es lo que me están pidiendo demostrar. Entonces yo parto de lo que me están pidiendo demostrar que es verdadero, ¿sí? Y luego, para demostrar que es verdadero, voy a decir que debo hacer de que también sea verdadero para los P de N más 1, es decir, una más, que también cumple. Entonces, estos tres pasos los vamos a tratar de hacer aquí, a la derecha, para ver si logramos esa demostración, ¿sí?
ustedes me van a ayudar porque acá, extrañamente, me han dado una serie numérica y me están diciendo que esa serie numérica hay que demostrar. Entonces, el sentido básicamente va a ser de que yo tengo que partir, ¿no es cierto?, del P de 1 primero. Entonces, vamos a ponerlo por pasos. Acá le vamos a poner demostrar para, en este caso, n igual a 1. Vamos a ver si es cierta esa fórmula para el primer elemento del conjunto. Fíjate que esa serie que me han planteado, miren, vamos a hacerlo así, esa serie tiene el 5, luego tiene un 9, luego tiene un 13, y puede tener más elementos hasta un último elemento. Ahí está diciendo que el último es 4n más 1, ¿cierto? Y también debemos recordar de que estos elementos son primero, segundo, ¿sí?, tercero, y que este último es el enésimo término de la serie, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí. Vamos a centrarlo. Bueno, ahí lo dejo. Ok. P de 1 para n igual a 1. Este de acá significa que debo demostrar para estos dos, ¿sí? Pero el P de 1 es igual a 5. Entonces tengo que demostrar que es cierto. ¿Y qué es lo que es cierto? Acá me está diciendo la fórmula de cálculo. 2n más 3. A ver, aquí me está diciendo que el enésimo término es 4n más 1, ¿cierto? Entonces yo tengo que llegar a demostrar que 4n más 1 me calcula el término enésimo. Entonces veamos si es cierto para P de 1. Vamos a ver, si n es igual a 1, entonces la fórmula dice 4n más 1. ¿Será verdad? 4 multiplicado por el n vale 1, ¿sí? 4 por 1 más 1 es igual a 4 por 1, 4 más 1 es 5. Está perfecto, lo está calculando muy bien. Yo puedo hacer lo mismo con este, con el tercero, y me debería representar. O sea, ahorita, por ejemplo, con esto ya es suficiente. Estoy demostrando que para n igual a 1 sí cumple, porque al reemplazar el 4n más 1, me encontré con que el término 1 era 5, y el término 1 sí es 5. Si tú haces lo mismo para este, seguramente vas a encontrar una respuesta correcta, ¿sí? Por ejemplo, miren, si estamos hablando del 3, 4 por 3 es 12, más el 1 es 13, y evidentemente calcula el 13. Pero al principio de función completa me dice, demuestre que es cierto para 1, para el primero, y si es cierto, ya puedo pasar al siguiente paso. ¿Qué tengo que hacer? Suponer, ¿sí? Suponemos. Ahora el segundo paso ya sería este, ¿no? La suposición, ¿sí? Vamos a quitar esto. Suponemos que, ¿sí?, el enésimo término, en todo caso de la serie, ¿sí?, el término enésimo, que voy a poner Tn, es igual a 4n más 1. Entonces, suponemos que esto es verdadero, ¿ok? Ahora, así como hemos supuesto eso, nos tocará demostrar, esto no vamos a poner así, por números es mejor, paso 1, ¿sí? Esta técnica va a estar en varios ejercicios de la plataforma, entonces tienen que ustedes practicar y adoptar su forma de trabajo, ¿ya? Ok, suponemos que eso es cierto, entonces lo tomo como real, entonces que me tocaré la tesis, tengo que demostrar, ¿sí?, que es verdad para T de n más 1, ¿cierto? Y eso significa que en esta expresión yo tendría que llegar, ¿no?, a reemplazar, vamos a quitarlo otra vez, se ha metido, ok, significa que yo otra vez agarro, teníamos 4n más 1, ¿verdad? Pero como este ahora es n más 1, acá le tengo que meter, en vez de n más 1. Y la fórmula se transforma. Hay que demostrar esta tesis. Esto es lo que hay que demostrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que demostrarlo para los n más 1. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Hacíamos de tal manera de que llegábamos a la hipótesis. Ahora, ¿qué me está diciendo la hipótesis? La hipótesis me está diciendo que los n elementos tienen esta fórmula, ¿cierto? Entonces, voy a intentar armar la serie para ver si cuadramos bien. Miren,
la serie numérica nace en 5, luego viene 9, luego viene 13, y luego tiene algunos elementos hasta que llega al último elemento, que es el 4n más 1, ¿cierto? Ok. Ahora resulta que hay uno más, ¿no? Hay uno más, 4n más 1, hay uno más. El siguiente, el que estoy ahorita tratando de mostrar, 4 multiplicado por n más 1 otra vez. Entonces, ahora, lo que nosotros teníamos en la hipótesis, vamos a quitar un poquito los micrófonos. Lo que teníamos nosotros en la hipótesis, ¿qué era? La hipótesis hablaba de que era cierto para t de n, es decir, todo esto. Todo esto era lo que la hipótesis estaba marcando. Acá lo puedo poner en forma gráfica también, porque lo hicimos acá arriba, entonces no lo repetí abajo, pero es importante tener claro lo que la hipótesis está diciendo. La hipótesis dice que la suma de esos n elementos, esos son los elementos de la serie, y me está diciendo que el último se puede calcular a través de esa fórmula. Eso es lo que me está diciendo. Yo partí de que para 1 sí me funcionó, porque al reemplazar por n igual a 1 está bien. Parto que esto se supone que es verdad, pero ahora tengo que demostrar esta tesis, es decir, para 1 más. Entonces, sabemos que lo que está delante del n más 1 es todo esto. Y todo esto era la representación que estaba aquí. Y nosotros sabíamos que esto era verdad, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo demuestro que también es cierto para los n más 1 elementos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me hace falta para lograr esa demostración? ¿Quién me ayuda? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ven ahí para que yo pueda llegar a términos de la hipótesis y demostrar eso? ¿Nadie me va a ayudar? Ok. Nosotros acá, ¿cierto? Básicamente lo que estamos tratando de ver es de que la serie numérica que se ha armado es esta, ¿sí? Acá la fórmula me está diciendo que sumando todos los elementos de la serie hasta el último elemento, me va a dar todo esto, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo el enunciado. El enunciado dice, agarraste todo esto, si yo lo sumara, sería equivalente a todo esto, ¿no? Entonces, acá lo que yo he tratado de hacer es reconocer la serie numérica. He dicho para n igual a 1, el primer elemento es 5. Ahora tocaría decir, ¿será que es verdad que esta fórmula también me calcula el sumatorio de un elemento? Bueno, acá lo único que tendría que hacer es volver a representar. Miren, me he concentrado primero en los n elementos de la serie. Ahora me voy a concentrar en la igualdad que me está afirmando. Él me está afirmando que esto es verdad, que toda esta serie sumada está en esta fórmula y yo tengo que apoyarme en lo que sé. Primero analizo serie y luego veo cómo lo demuestro. Para n igual a 1, acá está, todo bien, ok, el primer elemento era 5, eso es cierto, pero ahora, ¿será que también esta fórmula me está calculando el sumatorio del primer elemento de la serie? Entonces aquí veamos, no. El primer elemento de la serie me ha salido simplemente el 5, ¿cierto? Eso no hay duda. Ahora, ¿será que ese 5 es igual a n multiplicado por 2n más 3? ¿Es cierto? ¿Sí o no? El primer elemento de la serie es 5, ¿verdad? ¿Sí? El primer elemento de la serie es 5. Entonces, si yo reemplazo en esta fórmula, ¿será que llego a lo mismo? ¿Sí o no? Ayúdenme, por favor. No estoy segura que me están comprendiendo. Miren, el primer elemento de la serie es 5, eso lo he copiado por acá. Estoy tratando de interpretar esto, ¿sí? De todos los elementos de la serie solo estoy agarrando 5 porque solamente quiero demostrar para un elemento, ¿ok? Ahora, me está diciendo que debe ser igual a esta fórmula. Entonces, acá está la fórmula. ¿Por cuánto debo reemplazar ahí n? Por 1. Por 1, muy bien. Entonces, donde esté la n, pongo el 1 porque está hablando solo del primero. 2 por 1,
más el 3, ¿sí? Ahí está. Y 2 por 1 es 2, pongo los paréntesis si quieren para que vean las priorizaciones. 2 por 1 es 2, más el 3 es 5, multiplicado por este 1, porque se entiende que hay una multiplicación ahí, es 5. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que 5 es igual a 5. Entonces, estoy agarrando, estoy adoptando, ¿no? Que es verdad para PDL. Fíjense que 4n más 1 estaba correcto, porque al reemplazar por ln por 1 he obtenido el primer elemento de la serie, que es esto que está aquí. Eso era por un lado verdadero. Ahora, por otro lado, vamos a anotar, verificar que el sumatorio de el primer, vamos a poner, ¿no? Primer elemento es igual a n multiplicado por 2n más 1, más el 3. ¿Sí? Aquí. N por 2n más 3. 2 por 1 es 2, más 3 es 5, por 1 es 5, y por lo tanto hemos llegado a demostrar. Entonces, es súper importante el primero, porque si ese no logramos que funcione para llegar a esto, no continúo para adelante, digo que no es verdad, que es falso. Pero en este caso salió verdadero. Ahora me voy a analizar la tesis. La tesis dice que el término enésimo es de 4n más 1. Pero también la tesis acá me va a decir que el sumatorio, ¿sí? El sumatorio de estos elementos, 5 más el 9 más el 13, ¿sí? Más, vamos a hacer acá, más un elemento que vamos a aumentarle a la derecha, más el siguiente que continuaba, entonces es igual a que la sumatoria de todos estos elementos, ¿sí? Hasta el último, me va a dar, dice, igual a, ahí dice la fórmula, ahí vamos a aumentarle una más. ¿A qué va a ser igual esto? Dice a n por 2n más 3. Ahí está. N por 2n más 3. Entonces, esa es mi hipótesis. El sumatorio de todos estos elementos hasta el último es igual a n por 2n más 3. En este caso, asúmase, por favor, que aquí hay más elementos hasta llegar al último, que es 4n más 1. La hipótesis la tenemos que asumir como verdadera, ¿sí? Entonces, supongo que eso es verdad. Ahora, ¿qué es la tesis? Bueno, tengo todos estos elementos, ¿ya? Y ahora también tengo que practicar la suma de todos esos elementos. Entonces, eso significa, voy a hacer separadito ahora, 5 más 9 más 13 más algunas cosas hasta llegar al 4n más 1, ¿sí? Debe ser igual a la fórmula que me están dando. ¿Cuál es la fórmula que me están dando? N por 2n más 1. Ahí está. Entonces, esto de aquí, ¿de dónde viene? Esto viene de aquí, ¿cierto? De la serie. Esto viene de la hipótesis, ¿no? De la hipótesis que hemos visto. La hipótesis es la suma de los n elementos. Ahí está. Miren, esto es la hipótesis. Ay, ay, ay. Vamos a limpiarlo para que no nos confundamos. La hipótesis, voy a ir a buscarla la hipótesis. La hipótesis es todo esto, ¿sí? Esto es la hipótesis. Y se asume que es verdadera, ¿no? Ahora, esa hipótesis, para demostrar mi tesis, debe incluir, ¿no es cierto?, al n más 1 elementos. Entonces, a eso me iba yo ahora. ¿Y cuál es el n más 1? Es justamente este que está aquí. Más el 4 multiplicado por n más 1 más el 1. Entonces, es como que el último elemento, ay, perdón, estoy escribiendo mal. Hasta ahí era la serie, ¿verdad? La serie de la hipótesis. Y ahora, acá tenemos que quitarle o sumarle un adicional, que es este, para decir que demuestro para los n más 1 elementos. Ahí está. 4, donde estaba la n, le puse el n más 1, más el 1. Entonces, este verde de acá está viniendo por la hipótesis, que hay que tenerla clarito, ¿sí? Por favor, ahí, la hipótesis que teníamos anterior, ¿sí?
y le estoy aumentando lo que había en la tesis. Ahora, ¿a qué va a ser igual esto? Según nuestra fórmula. Va a ser igual, voy a ir otra vez a la fórmula, que es n, ¿sí? La fórmula primero la voy a copiar. N por 2n más el 3. ¿Ya? Pero ¿qué hacíamos para demostrar para los n más 1? Donde estaba la n, lo tenía que reemplazar por n más 1. ¿Sí? N más 1 estaría ahí. Multiplicado por 2. De ahí el n también va a sumarle 1. Más el 3. Entonces, ahí está lo que yo debería demostrar. ¿Ok? Borraré mis flechitas para subir un poquito más arriba y repasemos. Ok. Hay que demostrar que para t de n más 1 es cierto, ¿no? Entonces voy a recuperar la tesis de la serie numérica. Esto me vino por hipótesis. Al aumentar 1 más, ese debería ser igual a, dijimos, entonces vuelvo a arrastrar. La hipótesis más el nuevo que he incorporado para poder demostrar, es decir, un elemento más, va a ser igual a, agarré la fórmula que está por acá, el 2n más 3, y lo reemplacé. Donde había la n, le puse n más 1. ¿Sí? Y bueno, con eso ya tendríamos que llegar a demostrar ahora la igualdad. Lo más complicado de la demostración es darnos cuenta qué traer de la hipótesis y contra qué lo vamos a igualar, ¿no? Porque hay que demostrar una igualdad normalmente. Entonces, lo repito nuevamente, ¿ya? Agarré mi hipótesis, que era el sumatorio de los n elementos, todo esto, que está aquí con verde, le aumenté 1 adicional, ¿sí? Y luego, la fórmula que decía que eran iguales, la agarré también haciendo la misma estrategia. Donde había n, le sumé 1, ¿sí? Para que decir que son iguales. Ahora, ¿cómo demuestro que son iguales? Bueno, otra vez voy a recurrir a la hipótesis. Si yo miro todo esto que está con verde, me dice que todo eso es igual a esto, ¿no es cierto? La hipótesis dice eso. ¿Sí? Entonces, ok. Yo voy a agarrar y decir, todo esto que está con verde, por hipótesis, es igual a esto. Entonces lo voy a adoptar. ¿Ok? Lo voy a adoptar. Ahí está. Entonces todo eso que estaba con verde, lo voy a reemplazar por esa expresión. No necesito hacer nada más. Y a esa expresión le vamos a sumar el 4n más 1, Pero le puedo hacer operaciones ahí, de repente agrupar, decir 4n más 4 más el 1. Ahí lo estoy tratando de agrupar. ¿Sí? Estoy metiendo 4n más 4 más 1. Ahí está. Y esto es igual a la expresión de la derecha. A la derecha puedo desglosar para ver si son iguales, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer? El n más 1 lo voy a conservar para hacer después la operación. Multiplicado por, este 2 lo metamos adentro del paréntesis, quedaría 2n más 2, todo esto más 3, ¿sí? Como que quedó raro, ¿no? Ahora, ok, ahora, ¿qué hacemos aquí? Bueno, desglosemos lo que se pueda multiplicar y sumar para demostrar si son iguales, ¿ok? Acá, ya me acerco, el 2n cuadrado va a aparecer aquí. Pues ahora es 2, vamos a ver, n, no, 2n cuadrado, ahorita lo arreglo, 2n cuadrado más 3n. Revisen, por favor, siempre las multiplicaciones que estoy haciendo deben coincidir con lo que ustedes también hacen, ¿ya? Eso va a evitar que volvamos atrás revisando errores que a veces aparecen. Ya, vamos a ponerle cuadrado, ahí, más 3n, más 4n más 5, ¿verdad? Y esto es igual a, otra vez, igual, me deshago n más 1, ¿sí? Y multiplicado por, hacemos 2n más 5, ¿sí? 2n más 5, otra vez, acá. Términos comunes les voy a deshacer, este va a continuar. El 3n más 4 serían 7n más el 5, ¿ok? Y esto va a ser igual, otra vez, al otro lado. Primero con el primero, con el segundo.
2n cuadrado, otra vez va a aparecer el 2n cuadrado, ¿sí? N por 2, n cuadrado, n por 5, más 5n, más, ahora el 1 por 2n sería 2n, más por más es más, 1 por 5 es 5. Bueno, acá yo no puedo reducir más, entonces ahí va a quedar, y veamos si a la derecha quedó 2n cuadrado, ¿sí? 2n cuadrado más 7n más 5. ¿Está? ¿Sí? Está. La igualdad ha sido demostrada, ¿no? Ahí, ¿ok? Entonces, con esto ya nosotros podemos decir lo que se quería demostrar. Y lo que queríamos demostrar. Entonces, en realidad sí es cierto que esta fórmula que me han dado es la fórmula que sumariza la serie que está al lado, ¿ya? Entonces, algunas veces en los textos se hace variaciones sobre el uso del principio de inducción completa. Yo acá estoy proponiendo hacerlo de esta manera, miren, P de 1, o sea, reemplazas para el primer elemento del conjunto, si es verdad, continúas adelante, luego agarras la hipótesis, que es lo que te han pedido demostrar, ¿no es cierto?, que es lo que hemos hecho acá, y luego dices, probar para P de n más 1 también sea verdadero, entonces, donde había la n, le adoptas el n más 1 para hacer los reemplazos y logras la solución. ¿Qué fue clave para demostrar? Llevar la expresión de la tesis, ¿no? Llevar esta expresión de la tesis a términos de la hipótesis. Esto fue importante. Si yo no hubiera podido tener la tesis que contenga esto, yo nunca hubiera podido reemplazar y decir que es igual a el sumatorio que ya se sabe y se supone que es verdadero. Entonces, en eso consisten las demostraciones. Hay otras estrategias, ¿no? Dice, por ejemplo, P de 1 es verdadero, ahí vamos igual, pero luego dice, supongo que es verdad para n elementos, y luego dice, o supongo que es verdad para los n menos un elemento, dice en algunos textos. Entonces, si supone que es verdad para los n menos un elementos, le toca demostrar que es cierto para P de n, ¿no? Entonces, se puede hacer también de esta estrategia, pero esta la vi más sencilla para ustedes, porque hasta P de n es lo mismo, ¿no? Y luego decís, donde había n, le aumento uno más y hago la demostración para ver si llega a la misma conclusión. Si aquí no hubiera llegado a la igualdad, diría que no es cierto, ¿ya? Que no es válido, ¿no es cierto?, que no es válida esa preposición, porque al reemplazarla por un valor del dominio, no cumple o no es verdadera, ¿ya? Entonces, en las diapositivas van a encontrar algunos ejemplos más para que vayan avanzando en la plataforma resolviendo este tipo de demostraciones. Los hay como el número impar que hicimos, los hay como de esta manera también, entonces estoy segura que no van a tener problemas porque acá ya está un ejemplo. Y en la plataforma también tienen ejemplos, por favor, para solucionados para resolver, ¿ya? A ver, ahora nos iremos a otro concepto rápidamente. Voy a hacer un salto por acá. Les encargo, por favor, revisar las diapositivas completas para que esta parte quede mejor contextualizada, ¿ya? Es que a veces no da el tiempo en línea, entonces requiere que ustedes también hagan un poquito su ayudita de mirar en línea. Ok, acá vemos otro ejemplo. Dice demostrar que es cierto, a ver, okay, demostrar para todo n que pertenece a los naturales que aquí hay una secuenciación, ¿sí? Ya son serie de fracciones y la última me la están dando en función a n, me están diciendo que el sumatorio de toda esta serie siempre va a ser igual a esta fórmula, donde n es ¿qué en el fondo? Bueno, acá n representa al último elemento de la serie, ¿sí? El primero, segundo, tercero, este puede ser octavo, noveno, dependiendo. Entonces, si por ejemplo acá hay 9 elementos en la serie, ¿no? Acá en n tendría que reemplazar por 9 y se entiende que esta fórmula me lo va a calcular, ¿sí? El sumatorio, ¿no? El sumatorio de todo. Acá, por ejemplo, dice para m igual a 1, porque el 1 pertenece a los números naturales, entonces dice
reemplazando en la serie para un elemento, debería Sí, poder demostrar, ¿sí? se congeló su pantalla. Ay, ay, ay. Ahí, Sí, ahora se ve. ahora sí, ok. Entonces, esta es una serie de fracciones donde me están pidiendo demostrar que el sumatorio de todo esto es igual a esta fórmula. Entonces, partimos primero del primer elemento, el P de 1, en realidad, ¿sí? Que va a ser cierto. Veamos si acá lo ha hecho. P de 1 es verdadero, entonces mira, 1 sobre 1 por 2. Esto es un medio, ¿verdad? Entonces aquí está agarrando el un medio. Ahora hay que ver si eso, como es un solo elemento, entonces reemplazar el n por 1 nada más. 1 dividido entre 1 más 1, 2. Entonces un medio igual a un medio, entonces ya sabemos que cumple para P de 1. Mi hipótesis, ¿qué va a ser? Básicamente la hipótesis es lo que me piden demostrar, ¿no? Entonces, miren, agarro otra vez todos los elementos de la serie, miren, ahí está, hasta el último n, y agarro la fórmula. Mi hipótesis dice que esto es verdad. Ahora, ¿yo cómo lo demuestro? Armo una tesis para n más 1 elementos. ¿Qué hago? Lo mismo, tomo los n elementos que teníamos en la serie, ahí está, hasta los n, y aumento uno más, y donde estaba la n, como este ya bajo la fórmula, tiene la fórmula del enésimo, miren, donde está n le pongo 1. Por si acaso, esta siempre es la fórmula del término enésimo. Si en esta fórmula reemplazo, por ejemplo, 3, miren, 1, 2, 3, si en esta fórmula reemplazo 3, estoy calculando este elemento de la serie, ¿sí? Y se puede ver fácil, ¿no? Porque si este es 3, aquí vendría 3 por 3 más 1. 3 más 1 es 4, entonces es 3 por 4, y justamente es el tercero. Entonces, lo que hago es adoptar la hipótesis al término n, y le aumento el n más 1 para el siguiente elemento, en este caso donde había n más 1, allí n más 1 más 1, n más 2, igual a, agarro otra vez la fórmula, n, donde había n, le sumo 1, aquí también lo hizo, y tengo que ahora demostrar que esta es una igualdad. Otra vez me ayuda que la hipótesis está delante, que es todo esto, y eso ya sabemos que es igual a n sobre n más 1. Y eso es justamente lo que va a hacer acá. Va a reemplazar toda la fórmula, ¿sí?, que está por acá, por n sobre n más 1. Esta estrategia que está haciendo aquí es un poco distinta de la mía, es otra forma, miren, lo único que está haciendo es decir, voy a agarrar el lado izquierdo y voy a ver si puedo llegar al lado derecho. ¿Yo qué hice acá? Ambos lados los fui desglosando para demostrar la igualdad. Pero esta fórmula dice, puedes también agarrar solo el lado izquierdo y ver si desarrollando el lado izquierdo llegas al lado derecho. Entonces acá agarro otra vez esto y digo, esto es la hipótesis. Y aquí lo ha reemplazado. Mire, esto que está con amarillo es igual a esto por hipótesis, más en la expresión que está a su derecha. Entonces ahora tocará desglosar esto para llegar, si desglosando esto, llego a esta expresión, n más 1 sobre n más 2. Sigo adelante en el siguiente paso. Ahí está, siguiente paso, estoy agarrando el n por n más 1 y empiezo a hacer multiplicaciones. Miren que acá termino como n más 1 por n más 2, todo esto dividido entre n más 1 va a ser n más 2 multiplicado por n, ahí está, n más 2 multiplicado por n, más dice, este como era factor común completo, más el 1, ahí está, más el 1. Y todo dividido entre n más 1 sobre n más 2. Lo que haría que hacer ahora es simplemente realizar operaciones, simplificar. Aquí estamos viendo que he podido llegar a este término, n más 1 todo al cuadrado, sobre n más 1 sobre n más 1. Esto me va a permitir sacar un n más 1 contra un n más 1. ¿Por qué lo llevé a términos de multiplicación? Porque ustedes saben que la única forma de simplificar numerador con denominador es que esté multiplicado, ¿no es cierto? Entonces, por eso lo llevé a ese término. Ahora aquí tenemos el n más 1, entonces arriba me va a quedar n más 1 y abajo n más 2. Voy a poder simplificar 1, ¿no? Y eso me lleva a esta expresión, que es justamente el equivalente que indicaba la tesis. Entonces, con esto ya hemos demostrado que esta hipótesis que yo había asumido no era verdadera. Es decir, que todo esto es equivalente a todo esto.
el sumatorio de estos elementos va a ser equivalente a esto. Y bueno, tú te puedes poner a reemplazar n por 5, n por 6 y vas a encontrar que siempre es verdadera, ¿cierto? Listo. Creo que hasta ahí vamos a ver lo que es el principio de deducción completa. Por favor, en la plataforma me tratan de avanzar con este tipo de ejercicios. Van a ver más ejemplos en la plataforma, lo he puesto de tal manera de que le puedan entender, ¿ya? Entonces ahora voy a pasar al segundo concepto del día de hoy, ¿sí? Voy a volver a compartir pantalla. Mejor vuelvo a compartir porque se congela completa, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que son los conceptos de sucesiones o seriaciones, ¿listo? Vamos a ahí todo verlo. Ok, definición de sucesión. Un conjunto ordenado de números bajo una misma regla de ordenación. Miren que tal vez esto está muy bien definido porque a veces cuando uno le hablan de serie numérica dice, bueno, es cuando hay un conjunto de números que respetan un patrón para ir generándose, pero esta definición me parece una de las más acertadas. Dice que es un conjunto ordenado, es decir, o va ascendente o va descendente, pero va ordenado, de números bajo una misma regla de ordenación. Lo que yo había estado llamando en la práctica patrón era regla de ordenación, ¿ya? Bueno, la sucesión en el fondo es una función. ¿Por qué le dicen a una sucesión que es una función? Ok, acá hay un ejercicio para que lo veamos. Por acá. Ok, aquí les hice algunos cortes. ¿Por qué le dicen que una serie numérica es una función? Porque en realidad es la correspondencia entre dos conjuntos, uno llamado dominio y otro llamado codominio. El dominio son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, enavo término de la serie. ¿Sí? Acá nosotros estábamos analizando ese tema, ¿no? Decíamos primero elemento, segundo, tercero, aquí por ejemplo está hasta el cuarto, quinto, ¿sí? Hasta el enavo término, que está en este conjunto acá, ¿no? Y a cada uno de esos elementos le corresponde uno, ese es el codominio, a este le corresponde el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, y el otro habría que calcularlo o tener una fórmula de cálculo, ¿no? Entonces, la razón de decirle funciona esto es realmente verdadera, ¿no? Porque nosotros sabemos de que a cada elemento del dominio le corresponde único y solamente un elemento del codominio. Entonces, de ahí viene el concepto de función, ¿ya? Ahora, los elementos de la serie deben ser siempre reconocidos por el lugar que ocupan. Este es el primero, este es el tercer elemento de la serie, este es el quintoavo, y luego este representa al eneavo término de la serie, que habría que encontrarle una fórmula para poderlo calcular, ¿ya? Entonces va por eso. Vamos ahora acá. Entonces, normalmente A sub n define al término enésimo de la serie, A sub 1 al primer elemento de la sucesión o serie, y A sub k al késimo término de la serie, ¿no? Eso va por definición. Las sucesiones se encuentran presentes en casi todos los tópicos en matemáticas. De hecho, hay series que son muy famosas, como la serie de Fibonacci o Fibonacci, que tiene mucha utilidad en el campo de la arquitectura o lo que es el campo de las matemáticas, ¿ya? Entonces, por ahora nosotros simplemente vamos a reconocer algunos tipos de series para irnos acostumbrando a cómo trabajan, cómo se generan o cómo las podemos determinar, ¿listo? Entonces, normalmente cuando hablamos del dominio de las series, por si acaso, esto es muy importante, siempre estamos hablando del conjunto de los números naturales, unión el conjunto vacío. Normalmente las series numéricas en su dominio lo tienen incluso al conjunto, al elemento 0 o nulo. ¿A qué se refiere eso? Bueno, hay series numéricas que no arrancan en 1 por si acaso, ¿ya? Aquí hay series numéricas que arrancan en el 0, ¿sí? Entonces acá yo tendría que encontrar el patrón de 4, 8, 12, está yendo de 4 en 4, ¿verdad?
4 más 4, 8 más 4, 12 más 4, 16. Entonces, definitivamente, el término 0 de esta serie debe ser 0, porque al sumarle 4, llego a este 4. Entonces, hay series que arrancan en 0, y eso lo está indicando acá, porque hay que tomar en cuenta de que el dominio puede ser también un 0. Entonces, normalmente las series están definidas en función a el término enésimo de la serie. ¿Por qué queremos decir eso? Porque si aquí yo reemplazo el n por un valor de dominio de los números naturales, seguramente voy a encontrar a cuánto equivale el valor en la serie. Esta es, en pocas palabras, la fórmula para calcular el enésimo término de una serie. Si yo aquí quisiera calcular, por ejemplo, el valor 5, el A sub 5, ¿sí? Diríamos que el A sub 5 es igual a el 2 multiplicado por 5 menos el 1, ¿no? Esto iría con esta priorización, todo eso dividido entre n al cuadrado, es decir, estoy calculando el 5, entonces donde esté n reemplazo por 5. N cuadrado, ¿sí? 5 al cuadrado más el 1. ¿Ok? Bien, entonces acá nosotros decimos 2 por 5 es 10, menos 1 es 9, dividido entre 5 por 5 es 25, más 1, 26. Entonces, el término quinto, o el quinto A, o elemento de la serie, A sub 5, ¿ok? El A sub 5 sería igual a eso. Entonces, eso es lo que me están dando. Entonces, las series numéricas pueden ser definidas, ¿sí?, en función siempre a una fórmula que está en función a n. ¿Y qué es n? El elemento en la serie que estamos pretendiendo calcular. ¿Listo? Entonces aquí he calculado el quinto, pudiera calcular el siguiente avo, el quinto avo, el tercer elemento, el primero, ¿no? Cualquiera. Miren, el primero 2 por 1 es 2, menos 1 es 1, entonces en el numerador iría un 1. 1 al cuadrado es 1, más 1 es 2, entonces el primer elemento acá sería un medio, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos da el término enésimo de la serie. Entonces, a veces hay que demostrar también, como vimos en el anterior ejercicio, por principio de inducción completa, deberíamos poder demostrarlo. Entonces, aquí estamos viendo algunos ejemplos de seriaciones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los n elementos de esta serie son los números naturales, ¿sí? Aquí vemos que el primer elemento era raíz de 2, el segundo es raíz de 2, raíz de 2, bueno, el elemento a sub n más 1, él dice 2 veces raíz de 2 más a sub n, ¿no? Entonces, se pueden definir varias cosas en función a esto que estamos viendo. Quiere decir que el término enésimo de una serie cualquiera debe ser calculable, ¿ya? Ahora, normalmente las series son de diferentes tipos, y esto va, lo de hoy era más que todo por este tema. Hay que hacerse una clasificación, jóvenes, de las series numéricas. Existe la serie aritmética, la serie geométrica, y bueno, seguro que hay algunas más de las que vamos a ver acá, pero estas son algunos ejemplos. Vamos a empezar con la serie aritmética. ¿Qué tiene que las han clasificado como serie aritmética? Las series aritméticas son de este estilo, ¿ya? Tenés un valor y para llegar al siguiente se le suma o resta un valor constante. Esas son las series aritméticas. Entonces, por ejemplo, de 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8, más 2, 10. Este es un típico ejemplo de serie aritmética, porque simplemente le sumo un valor constante a cada elemento para llegar al siguiente, ¿ya? Entonces aquí estamos 2 más 2. Entonces ahí está. Entonces, resulta que esta serie aritmética se le ha hecho fórmula, pero se la ha generalizado la fórmula. Quiere decir que hay una fórmula que estamos viendo aquí que nos dice que podemos calcular el eneavo término de cualquier serie aritmética utilizando esta fórmula. Y ya les he mostrado qué tipo son las series aritméticas. Son aquellas que se van generando sumando o restando un valor constante. Si yo le sumo un valor constante, voy a ascender, el orden va a ser ascendente.
Pero si le restas un valor constante, va a ser una serie aritmética, pero va a ir en descenso, porque se va a achicar cada vez más, ¿no? Restando. Ahora, para poder resolver este tipo de ejercicios, también tomemos en cuenta que las series numéricas ya definidas como esta, parten siempre del primer elemento de la serie. El primer elemento de la serie normalmente está ya definida. Es decir, que nosotros conocemos cuál es, ¿ya? Entonces, si tú conoces cuál es el primer elemento de la serie y sabes que es aritmética, podés encontrar el n-avo término de la serie utilizando la fórmula. La fórmula que me han dado es esta, ¿sí? Y fíjense que esta fórmula justamente está mirando el primer elemento de la serie. El A sub 1 se refiere al primer elemento de la serie. Y por eso decimos que el primer elemento no se calcula, lo tenemos. Entonces la fórmula está en función al primer elemento, se suma el n, que es la posición que tiene en la serie, se le resta 1 y se le multiplica por d. ¿Y qué es d? D es el valor constante que yo voy sumando o restando en cada paso. Se refiere a esto. El d es este. ¿Ok? Entonces, cualquier serie aritmética que se me presente, yo puedo generarle el cálculo del término enésimo utilizando esta fórmula, pero en esta fórmula siempre tenemos que saber encontrar a qué se refiere cada componente. Miren, el A sub 1 se refiere al primer elemento de la serie, el D es el valor constante que suma o resta para lograr el siguiente, y bueno, ahí está la fórmula del término enésimo de una serie aritmética. Ok, veamos el ejemplo ahora. ¿No? Sabemos ahora qué es cada cosa, ¿no? Es importante tomar en cuenta. N, acuérdense que es la posición que tiene el elemento en la serie, primero, segundo, etc. Entonces aquí hay un ejemplo, 3, 5, 7, 9, 11, y vamos a ver si la fórmula es efectiva. Para saber si es efectiva, la fórmula debe poder incluso calcular el segundo, tercero, cuarto y quinto. Veamos si calcula el segundo elemento de la serie, ¿sí? Ok, el A sub 1, ¿de dónde lo voy a sacar? De aquí. El A sub 1 es un 3. Entonces aquí voy a decir, para calcular si es igual, ahí lo ponemos 3. Más, dice, ¿no? El N, ¿qué elemento es este? El 5. Primero, segundo. El 5 es el segundo elemento de la serie. Dice que hay que restarle 1 y luego multiplicar por el valor constante que suma y resta. ¿Y cuál es el valor constante que suma y resta en esta serie numérica, chicos? 2. El 2, positivo, ¿no? Entonces, multiplicado por 2 positivo y listo. Veamos si sale, ¿sí? 2 menos 1 es 1, por 2, 2, más 3 es 5. Entonces, ahí está calculando el 5. Y ese es precisamente, ¿cuál término? El segundo término de la serie. Esta fórmula calculó el A sub 2, ¿sí? La sub 2 era igual a todo esto. Ahí está, el A sub 2. Entonces, es correcto, ¿ya? Entonces, de esa manera va la interpretación. Acá lo importante es tomar en cuenta de que la fórmula que se ha definido también debe ser posible demostrarla por si acaso. Ahorita yo lo que estoy haciendo es tratar de mostrarles series conocidas. Ahí está, esa serie. Esclarecemos que el A sub n es el término desconocido, A sub 1 siempre es 3, n en este caso es el número de elementos o el elemento que se quiere calcular. Si quisiera calcular el cuarto, primero, segundo, tercero, cuarto, es decir, si quiero calcular voy a reemplazar en la fórmula, ¿no? Que está por acá. Y el d es la diferencia que hay entre uno y otro elemento de la serie. Puedo agarrar cualquiera, 9 a 11 más 2. De 3 a 5 más 2. Entonces, definitivamente, el D es el 2 en esta serie numérica. Uso la fórmula, reemplazo elementos y calcula que es 9. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular cualquiera, va a resultar también correcto. El A sub 100, por ejemplo, lo único que tendríamos que hacer es donde está N, reemplazar por 100. El A1 no va a variar, siempre es 3. El D tampoco va a variar para este ejemplo porque siempre es el 2. Lo único que variaría es el 100 menos 1, 99 por 2 más A sub 3. Y así calcularías el 100avo elemento que está en la serie numérica. El desafío que puede pasar ahora es intentar demostrar, ¿sí? El desafío tendría que ser ese. Yo lo pondría como una tareita, ya que ustedes
hicimos el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? El ejemplo anterior trataba de demostrar la sumatoria de una serie. Ahora yo les estoy diciendo, demostremos de que esta fórmula está correcta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aplico el principio de inducción completa para demostrar que esta fórmula es correcta? La siguiente clase, si alguien lo tiene, me lo muestra en la pantalla, lo compartimos. Si no, yo les voy a mostrar ese ejemplo cómo se demuestra. ¿Listo? Porque todas son demostrables a partir del principio de inducción completa. ¿Ok? Serie geométrica, vamos a ir más rapidito. Este es otro tipo de serie donde sale de multiplicar una razón o un valor constante. Este ya no es sumando, ahora es multiplicando por un valor constante. La fórmula dice A sub 1, otra vez el primer elemento de la serie es clave para calcular. R es la razón, es decir, el valor constante que hay que multiplicar. Y N es la posición del elemento que se quiere calcular. ¿Sí? Ahí se está explicando. Y ahora veamos un ejemplo de este tipo de series. Ahí está. 1, 2, 4, 8, 16. Entonces, acá lo que se observa dice que hay un valor constante que se está multiplicando. Entonces, es como mirar la otra serie, pero multiplicando ahora, ¿sí? Entonces, tenés 1 multiplicado por el 2 va a llegar a 2. El 2 multiplicado por 2 va a llegar a 4. Por 2 va a llegar a 8. Por 2 va a llegar a 16. Entonces, ha cambiado. La serie geométrica tiene que ver con este tipo de comportamiento, ¿ok? Entonces, veamos ahora el enunciado. El A sub n es desconocido, el A sub 1 es 1, el n, en este caso, para el ejemplo que va a resolver, quiere calcular el cuarto elemento, la razón es 2, ¿vieron? Que multiplicando por 2, entonces el r, que es el valor constante que multiplico, era 2, entonces aquí está calculando. 1 multiplicado por 2, ¿ok? Porque esa era la razón que encontramos acá, del elemento que quiere calcular. El n era 4, quiere calcular el cuarto elemento, menos 1, 3, 2 al cubo es 8, por 1, 8. Entonces, el cuarto elemento es un 8. Ahí está. Ahí está. El cuarto elemento es un 8. Entonces, ese es otro tipo de serie. También su fórmula se la puede demostrar con el PIC, ¿no? Principio de inducción completa. Esta serie que factoriza tiene que ver con factores comunes, ¿ya? Entonces, dice, los términos son potencias de algún número real. Entonces, la fórmula está asociada a la operación de potencias, ¿ya? Veamos. A sub n es igual a n a la p menos 0, pero ¿qué es cada uno? Para calcular el a sub n necesitas n, que es la posición del elemento en la serie. P es la potencia a la cual hay que elevar. Y R es una razón. Entonces, veamos aquí el ejemplo, una razón constante, por cierto, ¿ya? Término enésimo de la serie, A sub n. N, número que indica el lugar del elemento en la serie, si es primero, segundo. 0 también a veces es válido, por si acaso, ¿ya? Pero normalmente se entiende que las series van de 1 para adelante, ¿ya? P es el número natural constante al que se eleva la potencia, o sea, siempre va a ser la misma potencia. Y R es un constante que se suma o se resta, es un valor constante también que hay que sumar o restar, ¿sí? Damos un ejemplo de la serie que factoriza, que pues más parece una serie de potencias. Aquí está, 1, 4, 9, 16, 25. Claramente acá se ve que son potencias del 2, ¿no? Porque 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, 2 al cuadrado es 4, bueno, serie de potencias. El A sub n es el elemento desconocido. N, supongamos que n es 4, entonces en este caso va a querer calcular el 16, que es el cuarto elemento. El P, ¿de dónde salió la potencia? Bueno, hay que analizar la serie. En este caso yo definí que era una serie de potencias. ¿Y de dónde saqué eso? A ver, creo que acá hay que hacerlo así. Yo sé que este es el primero, yo sé que este es el segundo, este es el tercero. Ese es el que me ayuda a definir cómo está trabajando, ¿sí? Este es el cuarto y este es el quinto elemento. Ahora, la posición que cada elemento ocupa siempre es parte de la fórmula, por eso es importante posicionar cada elemento e ir viendo qué está pasando para que se genere. Y aquí claramente que 5 elevado al cuadrado es 25. 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Es 16. Y obviamente 1 al cuadrado es el 1, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí está. De ahí es donde sale todo esto. Lo acomodamos
Y bueno, pude calcular el resto, pero no lo vi conveniente y solamente estoy mostrando esos ejemplos, ¿ya? Entonces, ahora, de esto que hemos visto, vemos que siempre está elevado al cuadrado, ¿sí? Siempre al cuadrado. Y eso es el P que está indicando acá. El P se refiere a esa potencia, ¿ok? Que siempre es la misma. Ahora, en este caso dice sumado o restado de un número constante llamado R, pero pues yo aquí estoy viendo que si 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25. Entonces, como que no necesito restar nada, ¿no es cierto? Entonces, puedo definir que R es igual a 0, ¿sí? Porque nadie me dijo que no podía ser vacío, entonces, listo, ya está. Ahora vamos a ver el análisis de la manera directa. Entonces, N era, quiero calcular el cuarto elemento, es este que quiere calcular, la P, la potencia es 2, ¿okay? Y R la he puesto de 0 porque ningún valor se suma o se resta, o siempre se hace con 0. Entonces, aquí está el cálculo del cuarto elemento, sería el 4, el N es 4 elevado al cuadrado, que es la potencia, menos el 0, 16. Cálculo del término cuarto, y de esa manera se puede calcular cualquier elemento de la serie. Cuarto elemento y listo. La serie cuadrática. Ya vamos a terminar. Uy, esta es como que un dolorcito de cabeza porque de repente la fórmula sí, hay una fórmula también, pero la fórmula es deducible completamente, ¿ya? Esta serie resulta de series de este estilo. Ahorita veamos una. Vamos a ver a la serie primero. Ok, aquí está la serie. Quería mostrar primero la serie. Quiero que pongan su mirada antes que expliquemos en este punto. Esta es la serie numérica. 4, 12, 16, 46. ¿Sí? Ahora, mire, si yo trato de trabajarla como serie aritmética, digo, de 4 a 12 es 8, ¿verdad? De 4 a 12 es 8. Vamos a irla marcando. Entonces, serie aritmética. Voy a intentar que sea aritmética. 4 a 12, 8. De 12 a 26, 14. De 26 a 46, 20. Y aquí yo digo, no es serie aritmética porque no es un valor constante. Pero voy a intentar una vez más, un nivel más, ¿sí? Voy a hacer otro intento entre estos valores. Es decir, que voy a tomar ahora, primero tomé esto, ahora tomaré esto. Y otra vez voy a hacer el mismo ejercicio. De 8 a 14, más 6. De 14 a 20, más 6. Entonces, ahora sí, hay un valor constante que se está sumando en el segundo nivel, y de ahí viene el concepto de serie cuadrática, ¿ya? Las series cuadráticas, entonces, son aquellas series que en el segundo intento recién encuentro una serie aritmética o un valor constante que se suma, ¿sí? Entonces, uno dice, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, hay que partir de un concepto básico. Vamos a volver atrás acá. No se asusten, que esto es más fácil de lo que sé. Tomo la fórmula. El primer paso es tomar la fórmula, a n cuadrado más n más c. Esa es la fórmula de la cuadrática. Y comienzo a decir, para n igual a 1, y voy a reemplazar en esta fórmula el valor de n con 1. Y voy a quedar a más b más c. Con eso ya tengo el primer elemento. Segundo paso. Ahora voy a buscar el segundo elemento reemplazando n por 2. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está n en la fórmula que estamos viendo acá? Reemplazo el 2. 2 al cuadrado sería 4a. Ahí está 4a. 2, en este caso 2b. ¿Sí? 2b más el c. Ahí está el segundo. Y voy a hacer otra más para n igual a 3 para encontrar el tercer elemento de la serie. ¿Dónde está n? Reemplazo el 3. ¿Sí? Sería 9a más 3b más c. Entonces me está saliendo todo en función de a, b y c, que son los constantes que están como coeficientes. Ya, yo lo entiendo. La recomendación es que no hagan algunos pasos más, ¿sí? Pero en este ejercicio se detuvo ahí, solo hizo para 3 elementos de la serie. Yo les recomiendo cuando prueben hacer unos 2 más, ¿sí? Para que lo entiendan mejor. Miren, acá ahora ¿qué hago?
Lo único que voy a hacer es acomodar los resultados. Yo sé que este es el primero, este es el segundo y este es el tercer elemento de la serie. ¿Por qué? Porque aquí decía n igual a 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué hago? Los tomo, ¿sí? Los pongo en orden como si fueran serie ahora. Y luego, si tú partes del concepto de que acá estaba la serie numérica, hacemos lo que hicimos anteriormente. Voy a sumar o restar cada elemento para obtener el segundo nivel. ¿Sí? Entonces, A más B más C menos, perdón, al revés, el mayor del menor para que no me salga negativo, ¿sí? 4A más 2B más C menos A más B más C. Todo esto restado, ¿cierto? Entonces, voy a ir haciendo 4A menos A, 3A. 2B menos B, B. C menos C, C va a ir. Lo importante es que en este nivel se está perdiendo C. Se va a perder C. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque me va a ayudar a conseguir resultados, ¿no? Voy a ver el segundo, ¿sí? Voy a checar un poquito. Ahí. Vamos. Ahora, 9A menos 4A, 5A. 3B menos 2B más B. C con C, C va. Ya tengo el segundo. Me falta hacer uno más, que es el último, que es este de acá que ya obtuvimos, el 2A. ¿Y de dónde sale ese 2A? De restar lo único que me quedó. El mayor, 5A más B, menos 3A más B. 5 menos 3 sería 2A. B con B se va a ir. Entonces ya he logrado los tres niveles que se debe lograr en la serie, o perdón, los dos niveles adicionales que se deben crear en la serie cuadrática. Y es así, ¿de qué me sirve eso? Ok, resulta que acá has obtenido el cálculo del primer elemento en cada nivel. ¿Sí? Eso es lo que hemos logrado. Importante entonces tomar en cuenta el primero de cada fila es la que voy a ver. El primero. En el primero de cada fila está la fórmula de la serie cuadrática para ir armándola. Ok, ¿cómo lo demuestro? Aquí veamos una serie cuadrática. Bueno, me dicen que esta es una serie cuadrática, pero igual se puede averiguar. Miren, la serie me la dieron 4, 12, 26 y 46. Esa era la serie original que me han dado. Yo voy a verificar si es o no es cuadrática. ¿Cómo averiguo si esto es o no cuadrática? Haciendo la operación de 4 a 12, 8, de 12 a 26, 14, de 26 a 46, 20. El segundo nivel, de 8 a 14, 6, de 14 a 20, 6. Yo aquí sé que es cuadrática porque en el segundo intento ya me salió un valor constante que está sumando. Ahora, ¿por qué era importante esto? Porque ahora ya tengo las fórmulas calculadas. ¿De dónde vienen las fórmulas calculadas? Bien. Acá, miren, 4, ¿verdad? Lo voy a cotejar con 4A más B más C, ¿sí? Aquí está haciendo esto. A más B más C va a ser igual a 4. ¿Cuál es el siguiente? El 8. Y el 8 va a ser igual a 3A más B. Aquí está diciendo 3A más B igual a 8. ¿Cuál es el siguiente? El 6. Y el 6 va a ser igual a 2A. Entonces aquí tengo 2A igual a 6. Entonces estoy igualando porque ambas son series cuadráticas y la fórmula está justamente en estos primeros elementos de cada fila. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar la sustitución. Pues miren, 2A igual a 6 significa que A es igual a 3. Perfecto. Si yo ya sé que A es igual a 3, reemplazo aquí. 3 por 3, 9. 9 va al otro lado a restar a 8 y va a quedar B igual a menos 1 negativo. Subo para arriba y ya tenés B menos 1 y A igual a 3. 3 menos 1 es 2. Se va a ir al lado derecho, 4 menos 2, 2. C va a irse igual a 2. Ahí está. ¿No? Entonces, he hecho un proceso de sustitución de lo que conocía para arriba y he encontrado los valores de A, B y C. ¿De qué sirve eso? Bueno, eso me va a servir ahora para volver a la fórmula cuadrática que tenés aquí, porque esta necesitaba el valor de A, necesitaba el valor de B y C. Este A va a ser este. Este B va a ser este. Y este C va a ser este. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Luego reemplazamos en la fórmula cuadrática y, bueno, me quedé con 3n cuadrado menos n más 8. Y esta es la fórmula para encontrar el término enésimo de esta serie numérica. Hasta ahí
Veamos si es cierto. A ver, la serie numérica es esta. Primero, segundo, tercero, cuarto. Se entiende que al reemplazar el n por 4, voy a encontrarlo al 46. ¿Es cierto? ¿Sí? 4 por 4, 16 por 3. Ay, hagámoslo a la calculadora porque creo que ahora estamos un poco dormiditos. Voy a utilizar esta ayudita. Ahí. Ok, ¿qué quiero calcular? Ahí se hizo doble. Ok. Quiero calcular el 4 al cuadrado, es 4 por 4, son los 16. Y eso lo voy a multiplicar por el 3. Me sale 48 menos el 4, ¿sí? Más el 2. Estoy reemplazando en la fórmula. He encontrado el 46, que es justamente el elemento cuarto de esta serie numérica. Entonces, ahí está la fórmula de la serie cuadrática. Este es el término enésimo de la serie. Ahora, entre comillas, por favor, no lo tomen como algo serio ahorita porque lo vamos a ver más adelante. Entre comillas, resulta algo muy curioso. Podemos también, dice, calcular el sumatorio de los n elementos de esta serie. Y el sumatorio de todos estos elementos simplemente lo está encerrando dentro de del símbolo del sumatorio, desde un n igual 1, ¿no es cierto?, hasta un k, ¿no es cierto? Bueno, acá la voy a componer un poquito la fórmula porque, bueno, normalmente decimos que desde un n igual a 1 hasta un k, entendiéndose de que n es el elemento que puede reemplazarse. Como este es sumatorio de 1 hasta un límite superior, aquí decimos, por ejemplo, si n vale 1, ¿sí? 1 al cuadrado por 3 es 3, menos 1 es 2, más 2 es 4. El sumatorio del 4 es igual a 4. Pero quiere decir que acá tú pudieras calcular el sumatorio de 4 más 12, más 26 y más 46, solamente encerrándolo en su término de sumatorio. ¿Por qué es posible? Porque pues el 4 es primero, el 12 es segundo, el 26 es tercero y el 46 es cuarto elemento. Es decir, los elementos de la serie son consecutivos, de 1 hasta un elemento alto. Por eso puedo encerrarlo en un sumatorio y obtener la fórmula del cálculo de la sumatoria de la serie numérica. Entonces, este sería nada más entre comillas. Más adelante vamos a ver mejor el concepto del sumatorio y ahí seguramente va a aparecer este tipo de ejercicios, como por ejemplo, solucionar el sumatorio de esta serie. ¿Cómo voy a sumarizar si está en fórmula todo? Bueno, hay unas reglas de sumatorios que vamos a ver en la tercera clase de este tema, ¿ya? Por ahora, entre comillas, está simplemente referenciado. Bien, entonces ya tenemos a la serie cuadrática. Bien. Nos falta esta otra, que es la serie cúbica, y ya estamos en hora. Entonces, segunda cosa que quiero pedirles para la siguiente clase. Aquí tenemos la serie cúbica. ¿Se acuerdan lo que yo hice en la serie cuadrática? Esto, ¿ok? En la serie cúbica también se puede hacer lo mismo. ¿Ok? Miren, ahí está, reemplazando para n igual a 1, n igual a 2. En la serie cúbica aumenta una variable o un coeficiente que es desconocido, por si acaso, porque acá la variable es n. ¿Ok? Entonces, fíjense, y aumentó para n igual a 4 para tener lo mínimo para poder calcular. Luego de hacer reemplazo de n en una fórmula, lo volvió a acomodar. Primer elemento, segundo, tercero, cuarto. Teniendo esta fórmula, lo que volvió a hacer es la resta, ¿no? El segundo del primero, el tercero del segundo, el cuarto del tercero, y ha encontrado la segunda resta, ¿sí? Esto resulta de restarlo. Ahora, ¿qué ha hecho otra vez? Ha vuelto a restar 19a menos 7a, 12a, 5b menos 3b, 2b. C con C se están yendo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que se ha vuelto a restar, ¿ya? Como está desacomodadita esta serie cúbica, lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ya? Hay unos elementos ahí que se han desacomodado en la diapositiva y no está mostrando bien. De todas maneras, ¿qué es lo que quería pedirles a ustedes? Que ya que vieron la serie cuadrática, como lo hice, ustedes me hagan lo mismo para la serie cúbica. Es decir, que trabajen sobre esta fórmula, si quieren se la anotan, y empiecen a reemplazar a igual a 1, n igual a 1, 2, 3 y 4. Armen esto
y a partir de aquí empiecen a armar y determinen cuál es la fórmula del término enésimo de la serie cúbica. Eso es lo que estaría yo pidiéndoles que hagan, ¿ya? Calculen la fórmula de la serie cúbica. Ahí está casi hecho, porque agarró y nos pasaron la serie cúbica, ha hecho los reemplazos, y ahora tocará simplemente hacer otra vez lo mismo que hicimos en la cuadrática, pero no lo van a hacer 2 veces como hicimos en la cuadrática, ¿no? Lo van a hacer 3 veces, ¿sí? Miren, hay que sacar 1, 2 y 3. Resulta que la serie cúbica recién en el tercer intento logramos un valor constante, que en este caso es 6A. Si aquí hicieras más elementos, igual notarías que siempre es 6A en el último nivel, ¿ya? Entonces, la siguiente clase, si alguien lo tiene hecho, lo comparte y lo revisamos, si no yo lo voy a arreglar esto que se ha desacomodado y se lo voy a mostrar. Quedaría entonces para que ustedes me armen la fórmula del término enésimo de la serie cúbica, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de alguien. ¿Nada? Bueno, la plataforma no he revisado. Espero, por favor, que entren a la plataforma y vayan resolviendo los ejercicios, porque ya no hay práctico, es resolver en la plataforma. El que resuelvas en la plataforma te ayuda porque te sale el resultado, si es tu nota, te sale al instante. Excepto en el tema, si no me equivoco, de series numéricas, y el siguiente que viene, ya requieren que yo revise. Sin embargo, algunas preguntas ya sale la respuesta automática. Entonces, ustedes tienen que desafiarse hasta lograr que les diga que todo lo que puede revisar está correcto, ¿ya? Entonces, en estos que requieren mi calificación, porque yo tengo que entrar y revisar a mano, ¿ya? Ustedes, ni bien lo tengan, le dan una semana para que yo revise y luego pueden intentar una segunda vez. Porque yo lo único que les pongo es que está mal, ¿sí? Que está incorrecto, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ver por qué está incorrecto, ¿ya? Entonces, tratar de solucionar. Como en el examen, ¿listo? Y si alguna vez se traban en algo y no pudieron realmente, me lo pueden consultar y lo podemos revisar, ¿ya? ¿Ok? Resuelvan los 2 ejercicios, por favor. Serie cúbica y, ¿qué más les pedí? Mostrar que... Demostrar la fórmula de la... Ok, vimos varias fórmulas en esta parte con respecto a las series y yo les pedí que por lo menos intenten por el principio de inducción completa demostrar la serie aritmética, ¿sí? Que es la más sencilla. Entonces desafíense a demostrar esta fórmula, usen el PIC para practicar y vamos a ver en qué se traba. Igual la siguiente clase voy a preguntar, si lo tienen lo comparten, si no lo voy a tener que hacer yo porque lo mismo se haría para las otras series futuras, ¿ya? 2 tareitas de 10 minutos cada una, espero que lo hagan, por favor. Nos vemos el día viernes, hasta luego.